El reino del Señor se va a extender, tan lejos está el este del oeste y el norte del sur. You know, the kingdom of God will stretch out as far as the east is from the west and the north is from the south. Va a cubrir todos los rincones del planeta, It will cover all the corners of the planet, hasta los confines de la mismísima península de Baja even the California. confines of the peninsula of Baja. Su reino será sin fin. His kingdom will be without end. Mientras los reinos de la tierra obviamente son temporales, And you know, the kingdoms of the earth, they're temporary. aunque pues hay algunos dictadores que no cree uno que van a acabar nunca. There are some dictators who it looks like they're never going to be done with. Finalmente la Escritura describe al reino de Dios como inconquistable. The Bible tells us and describes the kingdom of God as unconquerable. Su reino no será destruido. His kingdom, his reign will never be destroyed. Esta nos ayuda a entender lo que sucede en el mundo. That helps us to understand what's happening here on earth. Porque si no caeríamos en paranoia. If not, if it weren't so, we would all be in panic and paranoid. Nomás pones las noticias y ya les quieres Just turn apagar. on the news. Tell me. Pierdes tu paz al oír de tantas situaciones que pasan. Listen to it for a few minutes and there goes your peace. Bueno, y aunque se le dio a Daniel una oportunidad de mirar al reino glorioso de Dios, Daniel was given an opportunity to see the glorious kingdom of God. vean lo que dice el versículo 15. I want you to all look at Daniel 7:15. Daniel dijo esto: This is Daniel talking. se me turbó el espíritu a mí. He says, I, Daniel, was troubled in the spirit. Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. And the visions that passed through my mind disturbed me. Y no es de sorprendernos, You shouldn't be shocked by this. porque lo que sigue puede perturbar a cualquiera de nosotros. Because what follows would perturb and disturb anyone. En lo que vamos a ver ahí, la horrenda y perversa imagen de la cuarta bestia. Because we're going to see the horrendous and perverse image of the fourth beast, Su reino salvaje, his savage reign, animal. the animal, the beast. Bueno, nos preguntaremos, te voy a preguntar, So I want to ask you, ¿a quién le gustan las cucarachas? who likes cockroaches? ¿A quién le gustan? Who likes them? Bueno, Satanás es como una cucaracha, Well, I want to tell you that Satan's like a cockroach. una plaga apestosa, He is a pestilent plague. que no le gusta que lo detecten, He doesn't like to be noticed. y menos que lo expongan. Much less does he want to be exposed. Y cuando esto pasa, But when this happens, y cuando alguien le pone la luz encima, and when someone shines that light on him y descubre sus disfraces, vamos a decirlo and así, discovers his facade, rápidamente se pone a cubierto. immediately he runs into hiding. Pero también trata de atacar a la gente que revela sus actividades y motivos. But he will try to attack the people who have exposed him. También alguien como Daniel And someone like Daniel fue perturbado por lo que vio en su sueño was perturbed and troubled in his spirit for what he saw in his de esta vision cuarta bestia. of this fourth beast. Vamos a leer Daniel 7, versículos 16 y hasta el 20. We're going to read Daniel 7 from verse 16 unto 20. Y dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. I approached one of those standing there, and I asked him the true meaning of all of this. So he told me and gave me the interpretation of these things. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. The four great beasts are four kingdoms that will rise from the earth. Y ya hemos hablado de ellos. We've already talked about them.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever. Yes, forever ¿No te da and gusto de ever. oír esto? Aren't you happy to hear this? Dice Daniel en el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. And then I wanted to know the true meaning of the fourth beast, Que era tan diferente de todas las otras, which was so different from all the others, espantosa en gran manera, and most terrifying, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, with its iron teeth and its bronze claws, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. the beast that crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, I also wanted to know about the 10 horns on its head, y del otro que le había salido, and about the other horn that came up, del cual habían caído 3. before which 3 of them fell. Y este mismo cuerno tenía ojos, This horn that looked more imposing than the others had eyes, y boca que hablaba grandes cosas, and a mouth that spoke y boastfully, parecía más grande que sus compañeros. looked more imposing than others. Y no crean que era un barro juvenil, And don't pero un think, cuerno. don't think that that was just a little lump coming up. That was a horn. Bueno, ya hemos visto los 10 cuernos, So we've seen the 10 horns, como la confederación de las 10 naciones. like the confederation of the 10 nations. Esas naciones que brotan después del Imperio Romano, que está revivido, por así decirlo. Those nations that rise up after the Roman Empire, which, and to say it in these words, has been revived. Ahora nos vamos a enfocar en la identificación del otro cuerno. But we want to focus on the identification of that other horn. Una persona con muchos nombres y muchos trucos. That other horn, a person with many names and many tricks. El engañador. The deceiver. El engañador más grande del mundo. The greatest deceiver on earth. Hay mucha información en la Biblia sobre él, There's a lot of information about him in the Bible. pero este 7º capítulo de Daniel prepara el escenario But this 7th chapter of Daniel prepares the scene for us para nuestro entendimiento del fenómeno profético so that we can understand the prophecy y el rol principal and the principal role que tiene en el tiempo, that it takes place in its time. el anticristo. The Antichrist. ¿Quién es el anticristo? So, who's the Antichrist? Fíjense que uno de los deportes bajo techo más perseguido por los teólogos One of the biggest sports and entertainments of all theologians es tratar de descubrir quién es el anticristo. is trying to figure out who is the Antichrist. Hay quien lo quiere explicar basado en Daniel y en Apocalipsis por medio de algo que se conoce como gematría, la ciencia de los números. So the science of numbers is one of the tools that they use to try to figure this all out. ¿Y por qué hacen eso? Why? Why do they do this? Pues quieren igualar el nombre de una persona con números. They want to identify with this system of numbers a name that goes with it. Y ya que el anticristo es el lado del número 666, Remember, the Antichrist has been given the number 666. pues todo el mundo quiere investigar a qué le corresponde. ¿Quién es el individuo este? So the whole world wants to know, who is this individual? En Apocalipsis 16-18 dice, In Revelation no se vayan de Daniel que vamos a regresar. 18, Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a severe earthquake.
no earthquake like it had ever occurred